encontramos hoy, a un grupo de mercaderes burgaleses, mercaderes de alto standing, de gran comercio y también mercaderes financieros. Son las grandes familias que en la ciudad de Burgos se asociaron en el Consulado del Mar. Entre ellos va a destacar Cristóbal de Haro, que invirtió 1.882.769 maravedís. Es una cifra aproximada porque si hiciéramos todas las sumas absolutas de todo, pues probablemente variaría un poco el monto. Y luego hay otros pequeños inversores. El hecho cierto, estoy intentando relatar como esa visión más convencional que todos compartimos de lo que fue el viaje. Los armadores de esta empresa naval fueron Juan Rodríguez de Fonseca y Cristóbal de Haro. Esto ya es algo que no todo el mundo se plantea. Y en el cuadro de mando hay 3 burgaleses, Juan de Aranda, Juan de Cartagena y Gonzalo Gómez de Espinosa. Juan de Aranda es el hombre de la Casa de la Contratación que va a gestionar los preparativos de los navíos, de la dotación material del viaje. Y luego tenemos a Antonio de Coca y a Juan Sebastián Elcano. Antonio de Coca era un hombre de la Casa de Fonseca, era toresano, pero lógicamente en el viaje en el que muere, en pleno Pacífico, defendía los intereses de la corona y Juan Sebastián Elcano, según Demetrio Ramos, había trabajado ya alguna vez para Cristóbal de Haro. Esta es una imagen no excesivamente buena, pero sí lo es la recreación verosímil de los 9 burgaleses que fueron en la Armada de la Especería de 1519 a 1522. De todos ellos, 3 regresaron en la nao San Antonio: Jerónimo Guerra, Juan de Sagredo y Juan Gómez de Espinosa. Gonzalo Gómez de Espinosa da la vuelta al mundo de otra manera y regresa años después, y el resto van a morir en la expedición. Como les decía, esta es una reconstrucción de la imagen que todos podemos imaginar: los 5 navíos saliendo del puerto de Sevilla. Pues básicamente sabemos que el itinerario del viaje consiste en llegar hasta las costas del Brasil, navegando hasta aquí a la Portuguesa, invernar en la costa argentina de la Patagonia, en San Julián. Allí se produce el motín. La Santiago se ha destrozado ya contra la costa. La San Antonio, una vez que ya, bien. Volvemos a empezar. No les voy a contar cómo fue paso a paso ese atravesar el estrecho que tanto tiempo se llevaba buscando por distintas latitudes de la costa este de América, y por fin afrontar la navegación del Pacífico, que era un mar conocido en el mapa, pero que nunca se había atravesado si vemos las cosas desde el punto de vista del viejo mundo, y en concreto los españoles no tenían experiencia de ese mar. Aquí sencillamente una imagen que nos hace ver que lo que en un mapa normal y corriente nos puede parecer un pasillo fácil de atravesar, pues realmente fue o tuvo que ser una navegación tremendamente penosa, como lo fue también atravesar el Océano Pacífico
cuando uno va leyendo los relatos de las distintas fuentes escritas que han llegado hasta nosotros, pues prácticamente cada día va muriendo gente y por a las Islas Filipinas y después allí muere Magallanes y por fin se llega al objetivo del viaje, que eran las Molucas. ¿Sí? Allí, como saben también, pues va a haber una decisión difícil, ya solo quedan 2 naves. Gonzalo Gómez de Espinosa va a intentar volver por el Pacífico, pero no consigue encontrar la ruta del contraviaje que descubrirá Urdaneta décadas después, mientras que Elcano decide que van a regresar por el continente de influencia portuguesa y bajan al Índico lo más al sur que pueden para después doblar el Cabo de Buena Esperanza y así regresar a Sevilla. Han demostrado algo que los griegos sabían desde el siglo VI a.C., que la Tierra es esférica o redonda y, pues evidentemente, es una hazaña naval que además, desde el punto de vista económico, pues súper beneficiosa. La cuestión es que de los 260 más o menos tripulantes que salieron al principio, circunnavegantes que sobrevivan solo van a ser 18. Es decir, el coste de vidas humanas fue muy grande, ¿no? En su famosa carta al rey, Elcano le habla de ese sentido de haber realizado algo increíble. Más sabrá tu alta majestad lo que más sabemos de estimar que tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y veniendo por el oriente. Seguimos en lucha con los rumores, pero bueno, básicamente por ir a alguna cifra, la rentabilidad del viaje acaba siendo que llegan 500 quintales de clavo porque solo vuelve una nave y hay una ganancia de 10 millones de maravedíes. A día de marzo del año pasado la equivalencia era de 185 millones de euros, más o menos. El rey ha prometido que si el viaje tenía éxito y realmente se llegaba a las Molucas y se regresaba, iba a terminar de institucionalizar la Casa de la Contratación de la Especiería en La Coruña y ya había nombrado a Meléndez en Burgales, va a nombrar a Andrade en gallego y después nombra factor a Cristóbal de Aro. Desde la casa se van a preparar otros viajes. Como agradecimiento a la inversión de Cristóbal de Aro, que en buena parte saca adelante el viaje a las Molucas, porque después, como saben ustedes, hubo otro, la corona le va a conceder un escudo de armas donde podemos ver. Ay, perdón. Sí, es que es las columnas de Hércules con el lema Plus Ultra, que es un motivo heráldico del propio rey. Podemos ver las 5 naves, 1, 2, 3, 4 y 5. Podemos ver las especias, estos pequeños arbustos pretenden ser clavo, canela, jengibre, nuez moscada. Otros motivos como el ave grifo, el león y algo que últimamente he llegado a pensar que es la marca comercial de Cristóbal de Aro, porque el jueves pasado, pero no lo tengo seguro, estuve en el Museo de las Ferias de Medina del Campo y ahí aparece la marca comercial de Simón Ruiz Endito, que curiosamente era igual que esta, pero tenía encima una cruz. Y entonces yo me acordé, realmente es un motivo que podría ser, pero insisto, es algo todavía hipotético, la propia marca comercial, porque igual que en el caso de Simón Ruiz, el rey incorpora la marca comercial de Ruiz en su escudo de armas. Entonces, eso me dio que pensar. Pero la vuelta al mundo se puede contar de otra manera, para que no parezca una hazaña improvisada que ha surgido de repente, como de la nada, y que unos tipos con suerte, bueno, pocos, solo 18, pues fueron capaces de llevar a cabo esa vuelta de la redondez de la Tierra y traer a Castilla
un montón de dinero. Hasta las cuestiones que pueden parecer más estáticas, aquí vemos a Cristóbal de Aro y su mujer Catalina de Ayala, se pueden ver desde otra perspectiva. Estas son imágenes de la restauración que se hizo el año pasado con un añadido para, en cierto modo, mostrar que mirar las cosas de un ángulo distinto siempre nos puede deparar algunas sorpresas. Dice Juan de Maldonado, un clérigo que estuvo enterrado en la Catedral de Burgos porque a día de hoy la tumba está vacía, en su libro de Motu Hispaniae, son los burgaleses los más principales mercaderes entre cuantos se dedican al tráfico, y las mercaderías más extrañas pasan de ellos como de una fuente a las demás ciudades, pues ellos traen los géneros de las naciones lejanas de Asia, Europa y África, y también de las islas situadas en lo último del océano, más allá del zodiaco, y las venden a otros comerciantes en las ferias. Esto ya nos habla de una estabilidad de negocio, de unas familias que tienen sus propias redes que son de muy largo alcance, e incluso se mencionan las islas de las que se traen estas mercaderías exóticas que se venden en las ferias. Planteo esto porque la perspectiva que vamos a seguir es esa. El primer intento de llegar a la especiería navegando por Occidente, los reyes católicos se le encargaron a Cristóbal Colón. Pero Cristóbal Colón nunca llegó a la especiería. Es verdad que tuvo suerte y llegó a otro sitio y en ese sitio pues había oro y había maderas tintóreas y pues efectivamente quedó como encubierto el hecho de que no había llegado donde teóricamente debía llegar. Si vemos este mapa, pues aquí aparece burgaleses por el mundo, nombramientos en las Antillas entre 1511 y 1520. Matienzo, Ortega de Carrión, Andrés de Haro, Baltasar de Castro, Amador de Lares, Pedro de Mazuelo, Sancho de Matienzo y García de Lerma, este último bien estudiado por la doctora Martina Costa, aquí presente, son burgaleses de familia mercantil que empiezan a ocupar cargos en las Antillas, ¿sí? A partir de 1511. Si vemos otros avances de estos burgaleses por el mundo, por un lado en la zona de influencia castellana, es decir, hacia América, y por otro en los negocios previos y luego en los viajes de Magallanes Elcano y Loaiza Elcano, nos encontramos con algunas cuestiones interesantes. Desde 1508 hay mercaderes que tienen un factor en las Antillas. Mercaderes concretos: Ballesteros, Burgos, Carrión, Castro, Isla, Maluenda, Nájera, Nebreda, Quintana Dueña, Salinas, Santa Cruz y Santo Domingo. Si nos fijamos, existió un intento, fallido de crear una casa de la contratación de Terranova que se firmó en Burgos en 1511, pero nunca se llegó a estipular, nunca llegó a ser real. La idea era crear una nueva región norteña y explotar Terranova en unión o desde los puertos bretones y los puertos cantábricos. Es decir, hay también como una aspiración norteña. Piensen que Burgos es una región que trabaja en conexión con Medina y Sevilla, pero también con toda la red institucional, mercantil, industrial e incluso corsaria de los puertos del norte, ¿no? Juan de Sagredo, Jerónima Guerra y Juan Gómez de Espinosa van a bordo de la nao San Antonio cuando ésta regresa a Sevilla para desterrado en la Patagonia y donde se quedó, como es obvio, aunque intentaron recoger. En el segundo viaje aparece otro burgalés, que muere en el estrecho, en la ensenada de San Jorge, el 17 de abril de 1526. Y por último, aquí aparece, en 1522, en una de sus cartas de relación, escrita en mayo, Cortés plantea al rey que sería mucho más fácil, cosa que era cierta, explotar la especiería desde México. Él no sabe, porque no puede saberlo, que el Cano está casi regresando ya hacia Sevilla. Es decir, burgaleses, mercaderes, audaces, dinero, cierta rivalidad entre las regiones norteñas y la posibilidad de explotar de distintas maneras o desde distintos lugares
la riqueza especiera de las Molucas. Y ya para completar un poco el cuadro, ya siento que la letra no se ve mejor casi en la pantalla que en el ordenador, pero básicamente lo que he querido representar aquí son mercaderes burgaleses que negocian antes del viaje de Magallanes Elcano. Socorro, perdón. Alonso de Salamanca, por ejemplo, comerciaba en Goa en 1512, cuando la factoría había empezado en 1510. Teóricamente, los castellanos y los portugueses pues éramos rivales, pero las fronteras de negocio tienen poco que ver con las fronteras políticas y a ambos lados se negociaba. Por aquí se perdió la nao San Lesmes en el segundo viaje, burgaleses en Molucas entre 1521 y 29, son Diego de Salinas, Juan de la Cueva, Hernando de la Torre. Este es el intento de tornaviaje de Gonzalo Gómez de Espinosa, que acabó teniendo que regresar a Molucas, fue prisionero y de cárcel en cárcel a lo largo de las factorías portuguesas consiguió regresar a Lisboa. Y también he señalado pues algunos de los burgaleses que fueron falleciendo a lo largo del viaje. Todo esto había empezado fundamentalmente a despegar en 1508. Les he dicho antes que la especiería seguía pendiente desde el primer viaje de Colón. En todos los viajes posteriores de exploración, sobre todo una vez que se empieza a ver que esas nuevas tierras, islas o tierra firme no pueden ser Asia, es preciso buscar el paso al otro mar. El hecho cierto es que la reina Isabel muere, Felipe vienen a reinar a Castilla, se instalan en Burgos y desde Burgos Felipe el Hermoso intenta un viaje a la especiería que estaba pendiente en la Casa de la Contratación. Los oficiales burgaleses de la casa le dan largas y cuando Américo Vespuccio lleva la carta para el rey explicando que las naves y el dinero faltan, el rey ha muerto en la Casa del Cordón de Burgos. Cuando regresa Fernando el Católico, va a convocar la Junta de Pilotos para lanzar una batería de viajes y recuperar el tiempo perdido. Cuestión interesante es que en ese momento entra en escena Juan de Cartagena, entra a formar parte de la plantilla de la Casa del Rey, es nombrado continuo, va a realizar una serie de gestiones, va a combatir en la Guerra de Navarra, va a destacar en la toma de Pamplona y el rey le va a nombrar gentilhombre de la Casa de Aragón. Y tiene un protagonismo en la política interior, vamos a decir así, antes de aparecer extrañamente como persona conjunta a Magallanes y representante del rey en el viaje del Cano. Para este momento, 1508-1529, el profesor Ramos ya definió un grupo de mercaderes que van a empezar a funcionar como financieros vinculados a la empresa ultramarina y que empiezan a prestar dinero al rey. Aquí os he hecho un cuadro, simplemente más o menos este grupo de Burgos antes de 1510 son estas familias y el grupo de Burgos después de 1512, que es el primer gran préstamo, pues algunas de las familias iniciales desaparecen, otras permanecen y en amarillo están las que duran, digamos, más tiempo y las que han recibido indios en encomienda, la posibilidad o cargos en Indias, ellos o sus familiares, como una forma de tratar de analizar el campo de influencia, porque el reino va a tener dinero para devolver esos préstamos y como no tiene dinero, devuelve favores y posibilidades económicas. Esta simplemente es una relación, bueno, simplemente, no creo que ellos pensaran eso, de mercaderes que en 1524 todavía no han conseguido recuperar la deuda. Y lo que hace la Real Hacienda es decir al consulado que les vaya descontando poco a poco la avería que tenían que pagar hasta que así se vayan recuperando sus bolsillos. Aquí tenemos esa lista transcrita, he puesto en rojo, digamos, los miembros de las grandes familias: Juan de Castro, Burgos, Haro, Mazuelo, Salamanca,
Polanco, Gregorio de Ayala, Pedro de Marzuelo, García de Lerma, Pedro de Polanco, Antonio de Salamanca. Sabemos que prestaron dinero, no sabemos cuánto y tampoco para qué, pero el hecho cierto es que estas familias empiezan a aparecer en la política ultramarina. Y aquí tenemos el asiento de Cristóbal de Haro, al que se le restan 2.250 maravedíes en la avería de ese año. La pregunta que tendríamos que hacernos es cómo lograron llegar hasta aquí, porque esto fue una empresa lograda a fuerza de estrategia para conseguir entrar en un proyecto pendiente. La corona busca el apoyo de las oligarquías urbanas. En Burgos encuentra dinero, pero también unos emprendedores espabilados, que van a tratar de hacer realidad aquella propaganda que los reyes católicos echaron a rodar desde el Tratado de Alcásobas, cuando reciben un pequeñito charco de agua salada y empiezan a proclamarse señores. Aquella empresa pendiente de Cristóbal Colón va a llevarse a cabo por fin 30 años después, prácticamente. Aquí tenemos el cuadro del que antes les hablaba, esa llegada de estos hombres cuando ya nadie les esperaba. ¿Qué hay en común entre un momento inicial y 1522? Pues la acción de Fonseca, como de familias como los Artieta o se me acaba de olvidar el nombre, cuando me acuerdo lo diré, los Arbolancha. Y vascos y burgaleses están al principio, están al final, sin embargo, nadie habla de ellos cuando se explica la vuelta al mundo, ¿no? El recurso de Fonseca Burgos fue desde el primer momento, 1493, hasta 1524, cuando se crea la Casa de la Contratación de Sevilla, entre 1503 y 1524, que es la fecha en que muere Fonseca. Los oficiales, generalmente, salvo el caso de Pinelo, fueron burgaleses y vascos. De manera que algo tiene que querer decir esto. Todos los descubrimientos entre 1492 y 1522 tienen cierta nostalgia del Pacífico. Hay que llegar, ya hemos oído hablar del otro mar, hay que seguir explorando. Y el 29 de septiembre de 1513 es un momento crucial porque Núñez de Balboa se zambulle por fin en lo que él llamó el Mar del Sur, que luego Magallanes rebautizará o denominará como Pacífico. Todos los 29 de septiembre, el prior, el bolsero, los cónsules y todos los asociados hacían su comida de trabajo en el monasterio de San Juan, en la ciudad de Burgos. Hacían sus proyectos, etc. De todo esto no se conservan, que yo sepa, porque yo haya encontrado actas. De este viaje de Felipe el Hermoso, el intento de llegar a la especería, ya les he hablado desordenadamente. Y aquí hay un tipo bien interesante. Pedro de Arbolancha era bilbaíno, el rey, cuando oye hablar del oro del Darién y de todo lo que se está organizando allí y están planeando una superexpedición que será la de 1514 de Pedrarias Dávila, le envía para que vea realmente qué está pasando, un poco con la idea de desplazar a Balboa y dejar vía libre a Pedrarias. Pero lo que ocurre es que Arbolancha, que tiene 2 barcos, que por su cuenta, así tenía bastante facilidad de movimiento, ya ha ido en América, ve tales posibilidades que no solo intenta cercenar los proyectos de Balboa, sino que invierte dinero en la Compañía del Mar del Sur que Balboa había creado con otros socios, regresa a la corte y consigue para él el nombramiento de adelantado del Mar del Sur. La tierra firme, de acuerdo, para Pedrarias, pero todas las posibilidades que hay en el Mar del Sur para Balboa. Problema, pues como todos ustedes saben, Balboa acabó decapitado por Pedrarias, que era su suegro. Otra cuestión, Fonseca, después de una lucha diplomática con la Santa Sede de 2 años, es nombrado obispo de Burgos en 1514. Los mercaderes le observan cuantioso y la ciudad, en cambio, alrededor del condestable, se levanta contra él. Parece, pero no he encontrado documentos que me lo confirmen, que
fueron los propios mercaderes quienes trataron de traer al organizador de todas las posibles empresas expansivas hasta Burgos. Efectivamente, Dávila lleva a cabo esa empresa y pues no vamos muy bien de tiempo, así que simplemente decirles que los soldados, los 200 soldados elegidos por Fonseca que llegan con él, se van a extender como agentes de soberanía real por todo el continente, desde el sur hasta el norte, y realmente van incorporando territorios, es decir, esa idea de acrecentar los reinos siempre está pendiente. ¿Qué nos dicen las fuentes portuguesas respecto a todo esto? Pues lo que nos dicen es que en Bilbao, en 1510, un grupo de mercaderes vascos y burgaleses escribieron al rey Manuel pidiendo la posibilidad de negociar, entrar en el tráfico directo, no tener que comprar en Lisboa para revender después. En esa carta, en el traslado que hay en la Torre de Tombo, no hay firmas. Vemos al rey Manuel que conocía todos los detalles, iba escrito por sube o baja el precio de las especias, los posibles acuerdos, etc. Vemos mercaderes burgaleses que viven en Lisboa para comprar-vender y que lo hacen a veces a crédito con grandes fiadores. Vemos también que el rey Manuel utiliza las especias para dar limosnas, para facilitar las relaciones con determinados funcionarios de la Corona de Castilla, etcétera, ¿no? Cristóbal de Haro y Diego de Covarrubias se dedicaban a esto, entre otras cosas, ¿no? Lo que quiero decir con este pequeño registro es que los burgaleses estaban interesados, muy interesados en comprar y en entrar en el negocio especiero en directo, y vamos a decir, si me permiten la expresión, a sus anchas y no a través de segundas personas. Por lo tanto, es lógico pensar que cuando surge la oportunidad de buscar un itinerario distinto para llegar a las Molucas, pues evidentemente aprovechen la oportunidad. Otros mercaderes son Bernardino de Medina, Juan de Castro, Alonso de Salamanca, del que antes les hablaba, que se asentó en Goa, a pie de puerto, en India, y que después fue el capitulante con Cristóbal de Haro para el viaje de Diego García de Moguer. En Lisboa, en 1513, Haro era considerado como un hombre rico. Aquí tenemos a Artieta, que va a intervenir, igual que su padre lo había hecho en el segundo viaje de Colón, como la doctora León sabe bien, pues él va a organizar este viaje y otros. Por ejemplo, era el encargado de aviar la flota del mar de Burgos o la flota mercantil de ida y vuelta en un año que organizaba el consulado. Luego trabajó en la Casa de la Contratación de La Coruña y murió debiendo una suma considerable al Haro. Iba a decir al pobre Haro porque realmente se gastó muchísimo dinero en las expediciones y mucha gente no fue capaz de devolverle los préstamos. Bien, en la nao San Antonio básicamente van burgaleses vascos y Juan de Cartagena, persona conjunta de Magallanes. Enseguida van a surgir, como es sabido también, los enfrentamientos. El hecho cierto es que al final Cartagena es abandonado, es decir, en la Patagonia, y la expedición sigue su curso. Y Cristóbal de Haro estuvo 3 años esperando. La única noticia que tuvo en esos 3 años fue la llegada de la nao San Antonio a Sevilla, que contaba que habían abandonado a Cartagena y que parece que habían encontrado la embocadura del estrecho. Bueno, siguió esperando y tuvo noticia un buen día de que el Cano había puesto un pie en Sevilla. Entonces envía a su criado Diego Díaz a recoger de la carga de clavo y a la vez envía un correo a Burgos diciendo que lo del maluco ha salido. Y eso quiere decir fundamentalmente que la Casa de la Contratación y el monopolio de 10 años para el grupo de Burgos son un hecho real. Entre 1522 y 24, porque el segundo viaje se organiza en 1525, siguen apareciendo en las cuentas del consulado
averías pagadas en Flandes por mercadear con pimienta y clavo, además de hilaza, holanda, pastel, pelletería, alumbre y otras mercancías interesantes. Ante las noticias que llegan a Portugal, por un lado, ya es muy claro el protagonismo y al rey le llega noticia, al rey de Portugal, de que los armadores de esta empresa han sido Fonseca, Juan de Fonseca y Cristóbal de Ar. Los portugueses, obviamente, van a reclamar, se llevan a cabo las reuniones de Burgos, el compromiso de Vitoria y luego las juntas de Badajoz, Elvas. Y esas juntas se reclaman las cartas de navegar que decís que tenéis aviso que están en poder de Francisco de Lerma, vecino de esa ciudad, Burgos. Francisco de Lerma, Polanco y su hermano Juan habían prestado dinero al rey para la compra del título imperial. Si tenían esa cartografía es porque de alguna forma tenían derecho a tenerla. ¿Dónde está? Yo no lo sé. ¿La has buscado? Claro. El 23 de mayo de 1524 los jueces la vieron. Traían la carta de la navegación de Castilla hasta los Malucos, la navegación del capitán Juan Sebastián del Cano. El hecho cierto es que si se guardó en Burgos es porque existe una cierta propiedad intelectual, vamos a decir así, ¿no? No voy a insistir en el segundo viaje de Loaysa Elcano, porque bueno, fue... A mí esto sí, un minuto de reflexión. Realmente me impresiona que después de todo lo que pasaron en el primer viaje a las Molucas, fueran capaces de pensar en un segundo viaje con más navíos, cuya finalidad era establecer una casa de la contratación y una gobernación en las Molucas. Los que pasaban con cargos para hacerse con esta responsabilidad de negocio allí eran obviamente burgaleses, Diego de Covarrubias, Juan de Mota, es decir, es impresionante, la verdad. Como saben también todos, pues Loaysa y Elcano mueren en el Pacífico. De las 7 naves, solo una consigue llegar hasta las Molucas. Allí van a empezar los desencuentros con los portugueses y Hernando de Torre, que para algunos es burgalés, para otros pues es montañés, y en el fondo hay que pensar que en ese momento no existía la conciencia de identidad territorial que podamos tener hoy. El hecho cierto es que fue el último resistente frente a los portugueses hasta que se entera de que Carlos V, el 31 de mayo de 1529, ha retrovendido las Molucas al rey de Portugal y por lo tanto no tiene sentido seguir luchando. Es algo similar a lo que les ocurrió a los últimos de Filipinas, si me permiten un ejemplo, pues de 4 siglos después, ¿no? Esfumado el suelo especiero, pues Burgos se queda sin una baza que habría podido ser muy importante. Ciertamente el viaje era tremendamente difícil, los costos eran muy grandes, a la Casa de la Coruña le surge la competición de la Casa de la Contratación de Sevilla, además hay toda una negociación internacional, como acabamos de ver, respecto a Portugal, además Carlos I o V, según queramos verlo, siempre necesita dinero. El hecho cierto es que ahí Burgos perdió algo que a lo mejor no habría llegado a ser gran cosa, pero el tener un gran proyecto siempre incentiva la vida de una ciudad. La otra gran baza económica de Burgos, como he sabido también, era la flota de Flandes, ese gran comercio con los Países Bajos que a partir del comienzo de las primeras escaramuzas y luego las guerras de independencia también va a ir decayendo. Y todo esto explica un poco la decadencia, vamos a decir así, del poderío de los mercaderes, que en nuestro caso, en estas familias que habían participado, digamos, pues discretamente como armazón sólida y de trabajo de una especie de pirueta heroica que fue el viaje del Cano, van a tener que reinventarse o reciclarse, diríamos hoy, cobrando rentas, haciendo préstamos, haciendo seguros, pero ya, digamos, es una actividad mucho menos, con menos personalidad o con menos relieve de la que habían pues intentado tener antes, ¿no? Haro prestó, según Kellenberg,
como factor de la Casa de La Coruña 9.375.000 maravedíes, que nunca llegó a recuperar del todo. Piensa que utilizó la misma técnica que en los preparativos de la circunnavegación, el préstamo sobre los juros, adelantar dinero que luego se cobra en rentas. El hecho cierto es que él escribe un largo memorial a Carlos I sin fecha, pero después de 1529, explicando pues todos los servicios que ha prestado a la corona, todos los dineros que ha prestado a la corona y pidiendo que por lo menos le concedan un puesto de oficial en la Casa de la Contratación de Sevilla para poder cobrar una nómina y así recuperar una parte del dinero. Pero como todos sabemos, pues a veces el orden legal barre a los hombres que han hecho posible atravesar las fronteras, ¿no? Y termino así con esta imagen de Burgos, que en cierto modo se va a ir convirtiendo progresivamente en una tranquila ciudad que tuvo una época de esplendor entre pues, más o menos 1460 y pues, 1530 y pues después progresivamente por los cambios y las circunstancias históricas dejó de tener lo mismo, pero siempre es importante hablar de las otras versiones, ver las cosas desde todo un fondo documental que nos habla de un grupo de mercaderes que durante 30 años esperaron pacientemente una oportunidad transoceánica y supieron tener una estrategia bien pensada para ir implicándose en las necesidades dinerarias de la corona y a partir de ahí pues obtener ciertas ventajas. Y aquí con esto termino. Sé que